Buenos días con todos, bienvenidos una semana más aquí a su comunidad de enseñanza bíblica evangélica en Madrid. Y pues, esta semana continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios. Ha sido una semana ha sido el día de cambio de horario para todos. Espero que hayan podido dormir un poquito más. Yo sí he dormido un poquito más, sentí la hora del cambio, me levanté a las 8 y lo sentí, no como otros. Pero bueno, que aprovechen los que pudieron dormir más. Y pues nada, continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios. Hemos ya culminado en la primera sección la semana pasada, si recuerdan, lo voy a repetir, pues el libro se divide en dos secciones y la sección que vamos a tocar hoy en adelante, que es la segunda parte, es quizás la más famosa por todos los creyentes. Inclusive en algunas Biblias, si algunos tienen sus Biblias, empieza diciendo como deberes cristianos. Y son los famosos deberes cristianos, que sí, que son deberes, es cierto, pero tener esto bien en cuenta para los que tienen ese título y se lo han grabado en su mente. Gente como yo, hemos crecido escuchando este inicio de estos textos en adelante, deberes cristianos. Pero ojo, es un deber que es consecuencia de una relación con Cristo. No es un deber en base a una tarea que tengas que cumplir en tu propio esfuerzo. Y lo hemos entendido cómo, estudiando la primera sección, que sinceramente es mucho más importante que no en el sentido de que no, la otra no valga, sino de que tú no puedes lograr la segunda sección de esta carta sin ver entendido quién eres en Cristo, cómo eres en Cristo, cuál es tu posición hoy en Cristo. Y no solamente delante de Dios, sino también dentro de la iglesia. Hemos descubierto, y Pablo ha revelado, Dios le ha revelado a Pablo el misterio de la iglesia y cuán importante es la iglesia. Y, y acabamos de esa manera, acabamos hablando en el capítulo 3 acerca de esto que Pablo nos pide, que no desmayemos. Recuerden que todo lo que le está pasando es para gloria nuestra, y es lo que podemos reflejar hoy día. La cantidad de creyentes y la cantidad de personas a lo largo de la historia del Evangelio que vienen siendo transformadas a causa de los Evangelios, a causa de las cartas de Pablo, de hombres que Dios ha usado para inspirar y poder decirnos a nosotros su verdad, su voluntad. Entonces, hemos acabado esta primera sección. Entonces, todos tenemos claro cuál es nuestra posición en Cristo. Si no lo tienes, y de verdad te lo digo de todo corazón, si no has logrado entender cuál es tu posición en Cristo, y te voy a animar a que ores en tu casa y vuelvas a leer el texto. El libro de Efesios consta de 6 capítulos y aproximadamente te tardas en leer todo el libro entre 20 y 25 minutos. No te tardas más que eso. Y si quieres escudriñarlo y investigarlo, yo te animo a que lo hagas, porque tienes esto claro, tú no vas a poder, ni nadie va a poder vivir la vida plena que queremos en Cristo, cumpliendo todos los deberes cristianos, si no sabes quién eres, si no has entendido tu posición en Cristo. Si cada vez que tienes un bajón, sientes que Dios no te ama, tienes que volver a estudiar y pídele al Señor que sea Él quien te pueda realmente mostrar su amor. No digo que la sensación no va a estar, la sensación puede estar, pero no puedes creerte eso. Tienes que saber de que Él te ama, pase lo que pase, en cualquier circunstancia, te da una posición que no va a variar, sea que esta vez fallaste o sea que esta vez acertaste en algo que tenías que hacer o alguna prueba que Dios te haya puesto o te hayas puesto tú mismo de repente. Entonces, hemos acabado esta parte de la sesión y entramos a la parte práctica, por decir así, del texto. Y no empieza de una manera que desentona con lo que venimos hablando. Empieza con algo que es esencial, que es algo que el hombre no puede construir. Yo creo que el hombre no puede construir dentro de la iglesia es unidad. Y lo acabo de aprender en esta semana que estudiaba esto. Y yo no puedo construir unidad en la iglesia. Yo no puedo hacer nada para que la iglesia se unifique. La Biblia me enseña que Cristo, el Espíritu, es el que une a la iglesia. Entonces, te lo digo desde ya, nuestros esfuerzos por reunirnos, juntarnos, traen coinonía. Nos acercamos, entrelazamos lazos y todo lo que tú quieras. Pero la unidad trae el Espíritu. Y la unidad se muestra en momentos complicados, como los que les pasaba a la iglesia de los primeros tiempos. Persecución, problemas económicos, situaciones complicadas, doctrinas equivocadas, pensamientos falsos, pensamientos filosóficos, tantas cosas que habían en ese momento, y ahí requerían la unidad del Espíritu. Entonces es algo que tú y yo no vamos a construir, y tengamos eso muy claro, tú y yo no vamos a poder construir unidad en el Espíritu, pero sí podemos hacer algo,
destruirla. Porque la idea de hablar, acabamos de leer hoy día, vamos a tocar solamente el texto del 1 al 6, en el capítulo 4, y va a hablar de que el Espíritu trae unidad. Y Pablo nos va a instar a mantener esa unidad. Porque es muy sencillo para nosotros hoy en día destruir esta unidad. Es muy sencillo acabar con todo lo que pueda haber hecho en un momento. Por un malentendido, por un chisme, por no soportarnos, por no aguantarnos, por todo lo que consideramos natural en nosotros, es muy sencillo destruir esto. Entonces, justamente en ese concepto de que nuestra naturaleza es totalmente complicada, por no terminar de decir mala, no podemos construir unidad. No podemos. Generalmente hablando en la parte de la calle, de los trabajos o empresas o instituciones, la mayoría de lugares que logran conseguir una unidad son muy reconocidos y se ve en su trabajo, y no es solo que lo logren en todos los lugares. O sea, todos los lugares, es más, un ejemplo más sencillo, el equipo de fútbol. Un equipo de fútbol que ha llegado a consolidarse y a tener unidad tiene mucho éxito generalmente en todo lo que hace. Los equipos que no tienen esta unidad, pues siempre están de la media tabla para abajo. Y hablando en posiciones. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos hacer, como cosas que sí, pero en este caso en espiritual, pues no hay forma de que hagamos algo para nosotros construir la unidad o dar unidad a la iglesia. Lo hace el Espíritu. Entonces, Pablo inicia de esta manera, hablando de la unidad en el Espíritu, o la unidad del Espíritu dentro de la iglesia. Entonces, hoy día vamos a estudiar el capítulo 4, solo vamos a tocar del versículo 1 al 6. Hubiera querido ir más allá, pero no hay forma de poder separar esto, ya que específicamente Pablo va a decirnos qué ingredientes a los que somos hijos de Dios nos compete poner para mantener la unidad de la iglesia. ¿Y por qué hay que ponerlos? Porque tenemos base fundamentada en la Biblia que Dios nos ha permitido tener poder agregar estos ingredientes a mantener esta unidad dentro de la iglesia. Entonces, Pablo inicia de la siguiente manera, y hay que tener también algo en cuenta antes de empezar. ¿Qué significa la palabra iglesia? ¿Alguien sabe qué significa la palabra iglesia? Tengamos libertad de responder. Estamos domingos, pero ¿alguien tiene alguna idea qué significa la palabra iglesia? Pues la palabra iglesia significa llamados afuera. Viene de dos palabras en el griego, que es ek, que significa afuera, y kaleo, que significa llamar. Y les llaman los que hemos sido llamados afuera. Y tengamos este concepto muy claro, porque Pablo va a usar un juego de palabras que no se entiende en nuestro idioma. En el castellano es muy sencillo lo que se dice, no tiene la fuerza de lo que Pablo quiere decir realmente en el griego con estas palabras. Entonces Pablo le va a hablar a la iglesia que es iglesia, no al hermano que se cree iglesia, no al hermano que pretende ser iglesia, pero no es parte de una iglesia. Pero ¿cómo hay un hermano que se cree iglesia? ¿Cómo hay un hermano que pretende ser iglesia? Pues Pablo lo va a desglosar. Y Pablo va a decir quién tiene que autoanalizar su vida y ver si no está conociendo realmente a Jesús, o tiene que realmente analizarse y ver si ha conocido realmente a Jesús. Porque como lo hemos dicho, el ser introducido en la iglesia, el poder vivir una vida de deberes cristianos, es consecuencia de una vida con Cristo. Después de eso, podrás imitar lo que tú quieras, pero a medio camino te vas a frustrar y te vas a ir. Y eso es natural. Y te lo hemos repetido siempre, sino para que te sientas mal, sino para que te analices, porque seas hijo de pastor, porque seas nieto de pastor, porque seas bisnieto de pastor, porque te hayan presentado en la iglesia, porque te hayan bautizado en la iglesia, por lo que tú quieras. Eso no te hace cristiano. Eso no te hace hijo de Dios. Te hace hijo de Dios, arrepentirte, volverte a Él y caminar de manera natural en la nueva identidad que Él te ha dado. Y la única forma que hemos aprendido que está esa identidad es en la palabra. Entonces, vamos a leer el versículo 1 al 6, vamos a orar y vamos a tratar o intentar, creo que sí, acabar hoy día la primera parte del texto. ¿Vale? Dice de esta manera, voy a leerlo en Reina Valera y después también lo voy a pasar a NTV, que es muy curioso cómo cambia mucho. La misma frase, el concepto es el mismo, pero las palabras cambian mucho. Entonces dice en Reina Valera: yo pues, preso en el Señor, está hablando Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar
la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Y termina esta parte con broche de oro, Pablo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Señor Jesús, Espíritu de Dios, te doy gracias por este tiempo, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque sabemos que eres bueno, Señor, y que a ti te ha placido, Señor, que nosotros podamos reunirnos y aprender de ti, escuchar de ti, crecer en ti, Señor. Podemos reconocer que ninguno de los que está aquí, Señor, sabemos todo de ti, Señor, sino que aprendemos como niños, Padre, con necesidad de ti, con necesidad de tu palabra, con ganas de saber más de ti, de enamorarnos día con día de ti. Te pido, Espíritu Santo, que tomes todo el control en este tiempo, que seas tú quien hable a cada corazón según su necesidad, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor, que hables a mi vida, Señor, y que trates tú, Señor, con nuestros corazones. Te pido, Padre, que todo lo que se pueda decir y se pueda enseñar, Señor, no tenga un análisis humano, no tenga un criterio humano, sino que provenga de ti, Señor, de tu espíritu, de tu verdad, Señor, de tus fundamentos, Señor, que traen libertad y transformación genuina en cada corazón, Señor. Te pido, Espíritu, que nos hagas libres, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, pueda traernos a conocimiento de toda verdad y a vivir, Señor, como es digno, Señor, de aquello que nos has llamado, Padre. Gracias por este tiempo, Espíritu de Dios, llena a cada uno de nosotros. Háblanos tú hoy, Señor Jesús. Oramos así en tu nombre. Amén, y amén, y amén. Vale. Como le decía, vamos ahora a leer este pequeño texto antes de iniciar en NTV, que es muy curioso cómo es el mismo concepto, pero claro, las palabras, como le decía, no se expresan de la misma manera en el lenguaje griego, en el original, con el castellano. En el castellano como que es muy, ¿cómo le llaman? Muy blando para el creyente. El creyente siente que cuando lee estas partes de aquí, está siendo opcional, Pablo. Está diciendo que quienes quieran o quienes puedan. Y tenemos este concepto de que en Cristo todo es opcional. Creemos esto, que en Cristo no hay mandatos. Creemos que en Cristo, como es gracia, pues no hay nada que Él nos obligue a hacer. Y tienes que entender esto. Si has nacido en Cristo, el simple hecho de que has nacido en Cristo, ya no te perteneces tú a ti. Por si me dejo entender. Ya no eres tú. Tus decisiones quedan en un segundo plano. Pero libre albedrío, la oportunidad, te entregaste a Cristo. Merecías muerte. Ibas a estar condenado en el infierno toda tu eternidad. Y Él te sacó y tú lo aceptaste. Y tú dijiste, me rindo, te rindo mi vida, te rindo todo lo que soy. Te rindo mi ser. Entonces, entiende esta parte. Tus decisiones, no es que no importen. En su inmenso amor al Señor le importan. Y Él las escucha, las entiende y créeme que también las considera. Pero tú no puedes, tus decisiones no pueden prevalecer por encima de lo que Dios ha dicho en su palabra, que tiene que hacer un creyente o una persona que ha nacido de nuevo. No puedes. Y Pablo está hablando de la unidad. Y dice el texto en NTV. Dice de la siguiente manera. El mismo capítulo 1, solo hasta el versículo 3. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado. Ya no habla de vocación. En realidad dice vocación, del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. O sea, Pablo está hablando a aquellas personas que se identifican realmente que son llamados. Y aquí viene algo muy curioso que Pablo toca muchas veces y deja en pie de batalla en la Biblia acerca de la salvación. No vamos a entrar en ese tema, no voy a poner si se pierde o no se pierde, pero es un punto que Pablo siempre que lo toca, siempre lo deja como que... Porque Pablo en algunos versículos le asegura de que no se pierde, que tampoco es un tema de discusión, y algunos versículos como que afirmara de que sí se puede perder. Y Pablo en este caso, en el original, está hablando de la misma manera. Aquellos creyentes, aquellos hermanos, a ellos les ruega, pero no aquellos, cualquiera, aquellos que realmente han sido llamados. Y es verdad, si recuerdan las mismas cartas de Romanos, Pablo habla de 3 tipos de creyentes, o 3 tipos de personas, por decir así. Habla el incrédulo, el que no ha creído, pero está dentro de la iglesia. Habla del creyente carnal y habla del creyente. O
sea, habla de 3 tipos de personas dentro de la iglesia. No está hablando de afuera de la iglesia, está hablando dentro de la iglesia, de 3 tipos de personas. Y eso no podemos nosotros desligarnos de nuestras vidas. Y entiende, la palabra que Dios nos ha dado es para redarguirnos a nosotros mismos. Si hoy estás aquí escuchando esta palabra, no es porque te invitó el pastor, no es porque te tocó por ser hijo del pastor, o porque te tocó porque te obligaron a venir. No, no. Estás aquí por una sencilla razón, de que Dios quiere hacer una obra en ti. Y eso implica de repente haber podido caminar tanto y reconocer cuál es tu realidad hoy en Cristo. Yo se lo dije desde la semana que empezamos con el tema de la iglesia, que fue el capítulo 3. Yo no sabía esto del misterio de la iglesia, lo he venido aprendiendo. Y coge mucho más sentido el estudiar la Biblia y saber cuál es el plan de Dios frente al mundo para alcanzarlos, y rompe muchos mitos, rompe muchas fantasías que tenemos en nuestra cabeza. Lo decía la vez pasada, como eso de pensar de que Dios va a usar a gente extraña o a burras o a cosas sobrenaturales para hablarle a la gente, que lo puede hacer, sí. Pero lo primero que Dios estableció para llegar al mundo es a la iglesia. Y pues claro, escuchaba de un pastor que decía que tengamos mucho cuidado como iglesia, porque puede haber mucha gente en tu entorno que la única Biblia que va a leer es tu vida. Es la única Biblia que va a leer. Y cuando entiendes, como hablamos la semana antepasada, de que el Espíritu es quien te injerta en la iglesia, que el Espíritu es quien te introduce en la iglesia, pues tu sentido de responsabilidad cambia. Tu entendimiento acerca de lo que Dios quiere hacer y usarte cambia completamente. Ya creo que empiezan a perder más peso tus sueños y deseos, que no digo que esté mal, que puede estar bien, pero hay gente que realmente sí les duele perder sus sueños y deseos. Y la pregunta es que no has entendido de que nada de eso te vas a llevar con el Señor. O sea, el mismo Señor Jesús dice, y lo tomamos siempre en la parte negativa, la gente que está sufriendo una calamidad, y la gente que está pasando un momento difícil, y le dices, pero coge el yugo del Señor, que su yugo es fácil, dice la Biblia. Sí, pero el que está que la pasa bien en lo que está haciendo, ahí no coja su yugo. Para él esa palabra no es. Para la gente que está lejos del plan de Dios y conoce de Dios, para ellos esta palabra no es entonces. La palabra es para todos. Sí, de repente en ese momento estás pasando bien, pero ¿cuál es la consecuencia de desplazar el plan de Dios en tu vida? Porque hay una consecuencia acerca de eso. O sea, hay una consecuencia del hecho de yo desplazar lo que Dios ha dicho que va a hacer conmigo, desplazarlo al tiempo que yo quiera. Hay una consecuencia. Y Pablo es muy claro cuando habla acerca de que ellos que han sido llamados. Vamos a volver a Reina Valera para seguir estudiando. Os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamados. Dice el 2, perdón, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado. Todos estos capítulos en adelante, hasta el capítulo 6, van a hablarnos acerca del caminar del creyente. Tienes que entender esto. El caminar del creyente tiene que reflejar que eres creyente. Y vamos a hacer acá un paréntesis para aclarar esto. No quiere decir de que tú no vas a cometer errores, de que tú no vas a pecar. Vamos a ser un poquito más realistas, de que no te puedes enfriar, de que no te puedes desanimar. Son cosas que van a pasar de manera natural. ¿Cuándo se convierte esto en preocupante y cuándo es una alerta para nosotros como creyentes o para los esposos inclusive que están con su pareja caminando en esto? Cuando tú o tu pareja se sienten cómodos así. Es que ahí hay un problema. Porque la persona que ha nacido de nuevo se enfría y reconoce que se enfrió. Y reconoce que necesita y que está lejos. Y puede pasar un periodo de tiempo. Pero vamos, que si pasa 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, y tienes 50 años, y tú o tu pareja o tus hijos siguen fríos, tú no puedes seguir orando, Señor, que se reconcilie contigo. Debería, Señor, que te conozca. Porque la realidad es que no conocen al Señor Jesús. Esa es la realidad. Entonces, el caminar cristiano está basado en esto. El caminar cristiano, todo el texto, si tú vamos a coger solamente algunos versos así salteados del mismo libro de Efesios, si partimos del capítulo 4, que ya lo hemos leído del 1, ahora si vamos hasta el 17 del mismo capítulo 4,
dice de la siguiente manera: esto pues digo, yo requiero en el Señor que ya no andéis como a los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y sigue diciendo el texto. Si vas a Efesios 5, del 1 al 2, dice de la siguiente manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a Efesios 5:8, ahí mismo donde estamos, dice de la siguiente manera: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y si vas al capítulo 6, que hay muchos versículos más, pero vamos al 6:14, dice de la siguiente manera: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y estad firmes, está hablando de la consecuencia de un caminar constante en el Señor. Entonces tenemos que entender esto. Si tú has entendido quién eres y quién es Cristo en tu vida, tú tienes que caminar. Y vas a andar en una vida como creyente, dentro de lo que es la unidad de la iglesia, dentro de donde el Espíritu nos ha sumergido y nos ha injertado en este cuerpo, para ser útiles. Hay un tipo de cristiano que escuché hoy día que le dicen algunos teólogos, y tienen un nombre real, tú lo buscas, y se llaman cristianos prótesis. Están, sirven, pero no son parte vital del cuerpo. Y yo he visto, y yo también creo en algún momento he sido uno de esos. He estado servido, pero cuando he tenido que irme también me iba. Y realmente son cosas que en la iglesia existen. Eh, es cierto que se puede cansar una persona en el servicio, se puede cansar en el servicio. Y se puede agotar sirviendo, y es natural. Pero la Biblia también dice que Dios es el que pone las fuerzas nuevamente en nosotros. Entonces, si tú piensas que una persona se desanimó y es justificable que abandone todo, y tú no estás haciendo de ayuda, tú estás haciendo de tropiezo. Porque en ningún momento la Biblia enseña de que una persona use sus fuerzas para servirle a Dios. Más bien la Biblia enseña de aquellas personas que sirven a Dios, pero no son parte del cuerpo, que están entre nosotros, actúan como nosotros, pero muchas veces terminan siendo lobos y quieren posición, quieren que los vean, quieren salir en Facebook, quieren tener likes, quieren todo. Y es que ese no es el llamado que tenemos nosotros, a ser visibles. El llamado es a poder dejar ver la plenitud de Cristo dentro de la iglesia. Y sí, hay gente que es visible, hay gente que no, pero la realidad de lo que se oye en la iglesia es que hay mucha gente que busca visibilidad, que busca likes, que busca que tener corazoncitos. Y se meten en temas así raros y quieren decirlos en Facebook, en Instagram, en TikTok, y quieren hablar, pero la verdad es que ¿qué están buscando de verdad? Y cuando les preguntan por ahí, ¿a qué iglesia perteneces? Es que yo no pertenezco a ninguna iglesia, soy de Cristo. Y eso es diabólico. Porque si la Biblia me dice que el Espíritu me introduce en la iglesia, ¿cómo yo no voy a tener una iglesia local? ¿Cómo? ¿Cómo soy útil? Estamos llenos de creyentes que no rinden cuentas, que caminan solos, que deciden qué hacer, que piensan qué hacer, bien o mal, asumen mi consecuencia, que no se relacionan con nadie, que deciden en qué creer y qué no creer, que interpretan la Biblia de manera privada y personal para su congregación. ¿Y sabes todo eso de dónde nacieron? De una iglesia que enseñaba doctrina. De ahí nacieron todos. De ahí nacen todos. Porque es muy sencillo, no es mi caso, es muy sencillo poder identificar a una persona que no tiene palabra y te mete cualquier historia. Digo no en mi caso porque yo lo conozco. Pero hay mucha gente que tiene mucha capacidad y mucha más inteligencia que cualquier persona que está para al frente. Y entiende rápidamente cuando algo es verdad o cuando es un charlatán que está al frente. Y no hablamos de discernimiento espiritual ni nada, por cuestiones tan sencillas. Pero cuando hablas de una persona que lleva movimientos que tienen años, y te hablo de cientos de años, burlándose a personas de la gente, son gente que nacieron de lugares donde se estudiaba la Biblia. ¿Y por qué digo esto? Porque yo me he preguntado eso. ¿Y qué pasó? ¿Dónde esto se torció? Y es muy sencillo. Se torció porque no entendieron de que habían sido injertados en el cuerpo de Cristo.
y que la revelación que Dios le estaba dando no era para cuestión personal. Y claro, es muy sencillo estar en un lugar donde de repente te dicen esto hoy día, de que, el ejemplo, Pablo aconseja que no dejen de congregarse, pero como te dicen de repente de una manera que no te gusta, y tú encuentras un verso donde habla de la libertad y que no es obligatorio congregarse, pues tú, el día que tengas tu iglesia porque te dio la gana, pues lo expones de esa manera, y de repente en la gente no hay ningún problema, pero en el nieto de esa persona sí hay un problema. Que él vino a una iglesia donde se dice que no es obligatorio congregarse, que nada lo puede obligar a congregarse, de que no es necesario congregarse. Pero eso dice la Biblia. ¿Pero cómo lo aprendió? Justamente eso, de no tomarnos el tiempo de poder escudriñar y realmente ver lo que dice la Escritura. No podemos torcer la Escritura como nosotros queremos, solamente con la finalidad de decir lo que nosotros pensamos. Es como este dicho que se dice que es muy común, el fin nunca va a justificar los medios. No cometas el error de usar la Biblia para decir algo que tú quieres decir, que la Biblia no está que lo dice. No hagas eso. Estás pecando y es torcer la Escritura. Si la Biblia habla de cosas muy puntuales y ser claras, sé claro. Y si no sabes qué decir, no lo digas. Antes tenía la mala costumbre de lo que no sabía, me lo inventaba. Es la realidad. Lo que no sabes, me lo invento. Y sin darte cuenta y usabas palabras, y lo digo porque es así. Porque a veces está primando tu orgullo de que, que no sepa que no sé, que yo me he metido en ese tema. Pero es que créeme que si no sabes no pasa nada. Dios quiere más bien que reconozcas que no sepas, para poder enseñarte. Entonces, Pablo nos llega a esto, a este llamado, a andar como es digno. Esta palabra digno se usaba de manera muy común en el ámbito del comercio. Lo tengo aquí apuntando si lo voy a encontrar. ¿Dónde está? Es que no sé, es que tengo todo apuntado aquí. Pero bueno, no recuerdo el origen. Ya, la palabra original es axios. Y se usaba en las balanzas, esas balanzas de peso. ¿Qué significa esta palabra? Venía un comprador, ponía todo lo que querías en una balanza y buscaban un equivalente en peso para que la balanza se ponga de manera equilibrada. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo cuando nos dice a nosotros, usando esta palabra, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamado? ¿Qué está diciéndonos Pablo? Dice que andemos como es digno. Que una vez que entiendes que has sido salvo por gracia, una vez que entiendes que Él te restauró con el Señor, una vez que entiendes que Él te restauró de manera horizontal con tus hermanos, una vez que entiendes que tienes una nueva identidad en Cristo, una vez que entiendes de que Él te ha puesto en un cuerpo para ser utilizado por el Señor, una vez que entiendes de que eres coheredero con el Señor Jesús de muchas bendiciones espirituales, en el sentido de sopesar todo eso, tienes que caminar como creyente. ¿Cómo te analizas si realmente has nacido de nuevo? Estudiando esto. ¿Cómo caminas? Hay mucha gente, te digo esto, que no es cristiana y se comporta mejor que muchos creyentes, incluyéndome a mí. Y son más educados, más respetables, más honorables. Entonces, ¿cómo me identifico? En el sentido de cada decisión que tomas. ¿Qué haces cuando te das cuenta que estás equivocado? ¿Sigues caminando de la misma manera? ¿Das una vuelta y regresas al punto inicial? ¿Empiezas a buscar formas de querer mejorar? ¿Empiezas a buscar, mejor dicho, la forma de conocer más al Señor Jesús y entregarte más a Él? ¿O qué hacemos en esos momentos? Entonces, cuando entiendes todo esto, tu caminar por consecuencia es equivalente a todo lo que Él te ha dado. Es normal ver en la iglesia hoy día gente que no puede perdonar. Es normal. ¿Y por qué no pueden perdonar? ¿Porque son personas malas? ¿Porque están llenos de odio y quieren asesinar a todo el mundo? No. Simplemente porque no han terminado de conocer al Señor Jesús. Y es que yo me incluyo en esto. Vamos a morir y no vamos a acabar de conocer al Señor Jesús. Así es nuestra vida. Y vamos a conocer su plenitud cuando estemos delante de Él. Vamos a poder ver a plenitud quién es Él. Entonces, el caminar cristiano tiene que ser equivalente con todo aquello que conoces. Ahora mira tu entorno. Ahora, seguramente la manera de ver a tu hermano tiene que cambiar. Porque ya no vas a ver las cosas que
que le es de escasez en su vida. Ahora vas a entender de que hay áreas donde no ha conocido a Jesús todavía. Hay áreas donde Jesús está todavía transformando su corazón. Y es por eso la dificultad en pretender querer analizar quién es creyente y quién no es creyente. ¿Con derecho de qué? ¿Con permiso de quién? No podemos. Pablo deja esto muy claro. Tiene que tu caminar ser equivalente a quien has conocido. Pero yo ando más perdido que la mamá de Marco en Acapulco. Entonces, es más claro el mensaje. Arrepiéntete, vuelve a Cristo, entrégale tu corazón, entrégale tu vida. Es que no, entiende que no pasa nada. Mientras estás en la tierra y te puedas arrepentir, no pasa nada. El día que no estás en la tierra, no sé cuántos Lázaros Dios va a usar o Dios va a permitir que haya aquí. Creo que ninguno ha habido hasta el momento. Pero no te arriesgues. Chico de corazón, no te arriesgues. Si ves que analizas tu vida y ves que no es compatible con lo que dice la escritura de quien conoces, entrégate a Cristo. Te lo digo de verdad con mucho amor. No es intención de que tengas temor. Siempre lo voy a repetir en todo, lo repito a mis hijos en el trabajo. Es que no pasa nada si te equivocas. No pasa nada si fallas. Es que no va a pasar nada. Lo peor que te puede pasar es que vas a perder tiempo, seguramente sí. Y van a haber consecuencias, sí, pero después de esto, a la fuerza, nuestra vida, casi del 100% de seres humanos en alguna parte, ha tenido que avanzar en base a consecuencias de malas decisiones. La mayoría. En diferentes áreas de repente. Pero en alguna área hemos avanzado en base a las malas decisiones que hemos tomado. Y gloria a Dios por las que hemos sido acertadas y hemos podido caminar. Pero no es el 100% de nuestras vidas, pues. Entonces, Pablo deja esto muy claro. Y Pablo ahora empieza en el versículo 2 hablando acerca de dos ingredientes fundamentales que vamos a tocarlo y creo que no llegamos a acabar de 6. La segunda parte la vamos a terminar. La mala estrella me mira enfadada cada vez que me meta. Entonces, dice el capítulo 2. Y dice, fuiste llamados con toda humildad y con toda mansedumbre. ¿Dice mansedumbre? Mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y estos son dos ingredientes cruciales. Yo te voy a decir esto. Dios no te va a dar más humildad. Que Señor, hazme más humilde, por favor. Qué bueno que lo reconozcas, pero ya te lo dio. El Señor no te va a dar más mansedumbre porque ya te las dio. Ya lo tienes. Eso está dentro. Más abajo lo va a decir, pero está dentro del equipamiento, de lo que Dios te ha dado. Todo eso está ahí. ¿Sabes cuál es el problema acá? Tienes que ponerlo. Y ahora, ¿qué es humildad? Humildad es, yo soy lo peor que puede haber, Señor. Porque te voy a decir esto, y lo pongo de esta manera, estoy hablando de manera, ¿cómo le llaman? No me olvidé cómo dice esta palabra que usan. No, parecida a hipotética, bueno, ya está, ahora me voy a acordar. ¿Ah? No, pero usamos, uso esto porque a veces nosotros pensamos o creemos que humildad tiene que ver con el hecho de yo degradarme hasta lo último que puede haber. Y que todos están por encima y es que yo soy humilde. Y hasta en iglesia, yo he visto gente, hermano, pasa al frente. No, hermano, yo voy atrás. Porque el Señor mira de lejos al altivo. Y yo estaba así la vida, yo le he visto, hacen esas cosas. Y tenemos ese concepto de humildad. Y la verdad es que Jesús creo que Filipenses, lo tengo apuntado, aquí está, que lo tengo. Bueno, Jesús habla acerca él es el máximo ejemplo en Filipenses 2, Jesús es el máximo ejemplo de humildad. Si vamos a Filipenses 2, dice, ¿dónde está? Ya hasta el 5, Filipenses 2:5. Y lo hemos escuchado en la canción. Haya pues en vosotros este sentir, que aún también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
No estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, dice la Escritura. Pero nos quedamos con esta parte. Y es cierto, Jesús hizo todo eso. Jesús se humilló al punto de ser como nosotros. Pero si analizas el texto, no lo veas como de hombre a hombre. Velo como de hombre a Dios, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, en toda su plenitud. Y realmente imagínate, pues, a Dios siendo como tú y como yo. Realmente sí, así se humilló hasta ese punto. Pero ese mismo Jesús que se humilló y que los niños se le acercaban por lo humilde que era, también volteó las mesas. También lloró de enojo. También supo decir las cosas claras cuando tenía que decir a la gente. Y es que no se trata de que tú te tires al piso para mostrar qué humilde que eres. Yo te voy a decir esto, ese tipo de humildad la gente le aplaude. Ese tipo de humildad que te tiras al piso, la gente le aplaude. ¿No ves a los artistas? Los artistas, muchos. Y me acuerdo que hay un video de un cantante de reggaetón, un flaquito, bajito, chiquito, que él es muy directo con el periodista y le dice que no tiene ganas de responder, le cuenta todas sus verdades. Y él le dice, es que eso para ti te hace pensar que yo no soy humilde. Y es la realidad. Una persona que se hace a lo que tú le digas, ay, qué humilde que es de verdad, lo que le digo hace, y cómo obedece. ¿No te das cuenta que es un robot? Que no tiene criterio, que solamente camina porque tiene que caminar. Y la realidad es que si eres imagen y semejanza de Dios, hay algo en ti que te va a hacer rebelarte frente a eso. Porque Dios a ninguno de nosotros nos ha hecho cabeza, dice la Biblia. Nos ha hecho cola, pero nos ha hecho cabeza. Y eso es lo que está en todos nosotros. Pero es muy común ver a estos cristianos que pues se humillan y son súper sumisos. Y eso no dice la Escritura. Vamos a ver qué dice Pablo acerca de qué es una persona humilde. Y tenemos que irnos a Romanos 12, 3. Además me demoro más aquí que aquí. Romanos 12, 3. Pablo dice lo siguiente. Estoy en el TV, nos vamos a poner en Reina Valera. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros. Está hablando de la iglesia. Está hablando del mismo tema de Efesios. Está hablando de la unidad en la iglesia. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a volver a leer para tenerlo más claro. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Y esto es muy sencillo. Si tú conoces a Cristo, si tú sabes tu lugar, si tú sabes tu posición, si tú sabes quién eres en Cristo, tú no vas a creerte más que nadie. Tú no vas a sentirte más que nadie. Tú no vas a estar por encima de nadie. Por más que tengas de repente un llamado o algo diferente o algo más visible, no vas a hacer porque conoces a Cristo. Y una persona que expone de manera pública su posición, entendamos esto, no conoce a Jesús. Y eso no quiere decir que de repente no haya nacido de nuevo. Puede haber nacido de nuevo. Pero recuerden que todos cuando venimos a Cristo se nos son dados dones y talentos. Y hay veces que hay iglesias de manera inmadura, por no conocer y no escudriñar la Escritura, por no esperar los procesos y los tiempos de Dios, ven el desarrollo de una persona, ven el don de una persona y lo quieren exponer públicamente. Y muchas lo hacen. Y el don no es revocable, el don no te lo va a quitar Dios, no te lo va a dar. Pero no tiene nada que ver con que tengas una persona que de repente sea un maestro de la palabra y enseñe la palabra con denuedo y sea muy coherente en lo que enseña,
con que tenga una vida realmente fiel delante de Dios. Porque el enseñar es un don. Hay un hombre que sale cada rato en el TikTok, que sale, que yo veo, perdón que veo mucho TikTok, pero mi esposa me hace ver. Mentira, mentira. Hay este que le llaman el predicador de las calles, un señor que está metido en un mundo oscuro de drogas y todo, y habla un montón de palabras. Y he escuchado hombres de fe cómo los reconocen. Hombres de fe que no son tan maduros en la fe, pero que lo reconocen. Y dije, ¿cómo sabe ese hombre de palabra? ¿Y qué tiene que ser de palabra? Si su caminar no muestra lo que está predicando. Ah, pero como habla de todo, pues es que si Dios lo levantara, es que Dios ya lo quiso levantar y él no se deja. Y anda a ver, tiene millones y millones de likes en las páginas donde está. Y dije, claro, han expuesto su don, pero su vida no va de acuerdo a lo que está predicando y lo que está enseñando. Entonces, la forma en que tú y yo mantengamos esa humildad es reconociendo quiénes somos delante de Cristo, nuestra posición delante de Él. Entonces, y Pablo sigue diciendo en el texto, más abajo, después, sino que piense de sí con cordura, y aquí viene la parte interesante, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuál es la fuente de nuestra fe? ¿Cuál es la fuente de fe de un cristiano? Pues la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra. Y acá se abren nuestros ojos, al menos pasó a mí así. Quien tú seas con la gente de tu comunidad de creyentes es quien tú has reconocido que es Jesús delante de ti. Lo que tú has aprendido que es Jesús contigo, cómo te recibió, cómo te amó, de la forma en que te perdonó, y todo lo que Él ha hecho contigo, tú lo reflejas con la gente que está a tu entorno. Porque Él es la fuente de tu fe. Y esa es la medida de fe que se da de manera indistinta a todos. Porque todos tenemos procesos diferentes. Pero mientras más tú conozcas de Él, mientras más te introduzcas en su palabra, mientras más escudriñes su palabra, mientras más aprendas de dónde te sacó Él, tu forma de ver al resto va a ser más como la de Él. Tú no puedes ser iglesia si no eres humilde como Jesús. Así sirvas, pastorees, enseñes, cantes, saltes, brinques, construyas lo que hagas. Tú no puedes ser iglesia si no eres humilde como Él. Eso tienes la capacidad de poder entender cuál es tu posición. Tenemos un ejemplo que siempre tocamos y ese ejemplo cada vez que lo toca se vuelve más glorioso. El hecho de saber que Él también le dijo al Señor, no quiero morir en la cruz, por parafrasear lo que dijo. Y si es posible que pase este momento de mi vida. Lo expresó, lo sintió y le dijo, pero que se haga tu voluntad. Y eso muestra lo que estamos hablando. Eso muestra que Él sabe cuál es su lugar, cuál es su posición delante de Dios. Él sabe que es su Padre. Él sabe que aunque pueda mover todo, porque podía mover todo para librarse de ese momento, Él tenía que someterse a la voluntad de su Padre. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros eso? Y me incluyo yo en eso también. ¿Cómo me cuesta? Saber de que Él tiene todo el control, pero me cuesta someterme a su voluntad. Me cuesta someterme a su control. Porque lo sé. Tengo en mi corazón y en mi mente de que Él tiene todo bajo control. Pero yo todo quiero resolver. Pero yo todo quiero hacer. Hoy día hablaba con Tiago en el desayuno, porque estábamos haciendo los solos, y él me decía, tengo mi plata, me decía. ¿Por qué no puedo comprarme un juego? Si es con mi plata, así me decía. Yo le digo, primero porque el año pasado tuve unos problemas en el colegio. Segundo porque no tiene 18 años. Tercero porque hasta que tenga 25 o 30, si me da la gana no te doy nada. Y cuarto porque todo lo que tienes es mío. Y se lo decía así y se reía. Pero yo te digo esto, si te pones a pensar desde el lado de padre, pues yo estoy viendo, tengo una visión más amplia de lo que él me está pidiendo y de las cosas que yo veo. Estoy viendo su colegio, su conducta, su andar, las cosas que hace, lo que sé que va a pedir más adelante. Estoy viendo todo. Pero eso es lo que está viendo, su juego. Y nos pasa igual delante de Dios. Que vamos y le pedimos, Señor, yo quiero esto. Y Dios no es que no te lo quiere dar, el tema es que no tiene por qué dártelo.
no te lo puede dar. O simplemente no le dan la gana de dártelo. Porque no quiere dártelo. Porque no es necesario. Porque es papá. Porque es Dios. ¿Qué más le puedes decir? Pero si nos atrevemos a enfadarnos, nos atrevemos a criticar, nos atrevemos a decir, pues no necesito, pues no voy a la iglesia un mes, voy a castigar al Señor. Y creemos que castigamos al Señor de verdad y al último terminas más apartado tú que Dios de ti, porque Dios sigue atrás tuyo buscándote. Y no creas de verdad que Dios cuando pone todo esto y habla de humildad, de reconocer quiénes somos, de poder agregar esto para mantenerlo en la iglesia, Dios realmente no tiene en cuenta tus planes y tus sueños, Dios los tiene en cuenta. ¿O es que acaso creen que Dios no tenía en cuenta la vida de Isaac? ¿Realmente creen que a Dios no le importaba la vida de Isaac? Que Dios le dijo, ahora mátalo y ahí, pues, si se le va la mano, que se le vaya. ¿Realmente pensamos eso de Dios? Es que Dios tenía en cuenta la vida de Isaac. Dios tenía en cuenta el corazón de Abraham. Dios tenía en cuenta la emoción tan fuerte que iba a sentir en ese momento Abraham. Pero Dios quería ver su corazón. Y es que Dios en nuestro caso no sabía que él iba a ser fiel. Sabemos, y es un punto que últimamente estamos estudiando en el curso que estamos llevando, y es que acaso no conocemos la soberana voluntad de Dios, y que Dios conoce todos los tiempos, y conoce todas las estaciones, y conoce todos los momentos. Es que Dios no sabe lo que va a pasar en medio de una prueba contigo. No es porque la permite, si Él lo sabe. Lo hemos aprendido, porque hay gente espiritual, celestial, que sigue aprendiendo de la iglesia. Los ángeles nos ven y se maravillan con hombres y mujeres que deciden obedecer a Dios en medio de su vida carnal. Y no entienden cómo pasa, no entienden cómo sucede, pero sucede, porque tenemos un espíritu en nosotros. Y la otra palabra es mansedumbre. Y esta palabra, con esto terminamos ya, es la última que voy a tocar, es una palabra muy curiosa. ¿Por qué? Porque se usa en la Biblia 2 veces. La primera palabra, que es la más común, se puede decir, o bueno, no la más común, no, sino la más usada. O bueno, perdón, antes de llegar allá, vamos a ver qué cosa es mansedumbre, ¿vale? Para poder terminar. Pues, mansedumbre no es el hecho de que tú tengas que soportar en el sentido de la agresión de otra persona. Por eso decía ese momento mansedumbre. Es más, tú cuando alguien se burla, se aprovecha de otros, hay países donde usan la palabra menso. Y pues se asocia mucho esto con esta palabra. Y crees que hasta tú lo aconsejas que se defienda, que haga algo, que no sea menso, que no se deje maltratar. Pero no, la realidad es que no tiene nada que ver. Esta palabra mansedumbre viene de amansar. Y es una palabra muy usada en el ámbito de los caballos. Hasta el día de hoy se usa. Y se usa para los caballos salvajes. Los caballos salvajes en ese tiempo eran generalmente usados por los romanos y llevaban un proceso de amansamiento. Pero la pregunta es, o lo que Pablo quiere decirnos, usando esta palabra, ¿el caballo dejaba su poder? El caballo tiene el potencial de matar a una persona. Y más si es salvaje. Es imposible de domar. Es imposible que tú puedas estar encima de él o siquiera controlarlo un pelín. O sea, no se puede. Pero cuando el caballo es amansado, lo que está haciendo es ceder su poder y su fuerza a una persona X que pueda controlarlo. Y eso es exactamente lo que pasa con el hombre dentro de la iglesia. Cuando eres introducido dentro de la iglesia, es que tú vienes con tu temperamento. No voy a decir carácter porque creo que ninguno tiene carácter formado cuando viene a Cristo, porque venimos mal formados. Pero tienes tu temperamento, tienes tus locuras, tienes tus problemas personales, tienes todo lo que te rodea, tienes tus traumas, tienes toda tu forma rara de resolver tus conflictos. Y llegas a un lugar donde hay miles como tú. Y todos disparejos uno para el otro. Viene el Espíritu y los une. Y lo que hace el creyente es entregar a la voluntad de Cristo todo nuestro potencial para hacer daño. Todo nuestro potencial para lastimar a otros. Porque lo tienes. Ahora entiendes por qué hay creyentes que aún siendo creyentes lastiman a otros. Con lo que le dicen, con la forma de actuar, con N cosas. Porque todos tenemos ese potencial. Y esa es la mansedumbre que Pablo nos pide para mantener la unidad de la iglesia.
el poder dejar de lado ese potencial para hacer daño a otro, para no dejarnos controlar. Y de verdad yo leía esto y entendía, le contaba la vez pasada eso del coche, entendía esto y créeme que al menos en mí, de verdad, me pido a Dios que con todos pueda ser igual en estas cosas, de poder extender el panorama de cómo ves la iglesia, cómo ves a cada creyente. O sea, de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de destruir la unidad del Espíritu, tiene el potencial para acabar con la unidad del Espíritu. Y sometemos todo ese potencial malo a la autoridad del Espíritu, a la autoridad de Cristo. Y venimos en mansedumbre a la iglesia, venimos de una manera pacífica a escuchar, a entender, a tener un tiempo de coinonía con los demás, a poder disfrutar con los demás. Pero hay veces que venimos y no hemos dejado eso de lado. Hay veces que venimos con eso encima. Y más si ha habido un problema como antesala. Porque dices, ahora con el pastor me va a escuchar y hoy día le voy a poner ahí para que el pastor le diga tantas verdades. Y venimos con esa intención. Pablo sigue diciendo, y acá no acaba, ahora sí termino, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y esta es la palabra clave para terminar. Esta palabra soportarnos. Que le digo esto, ha sido una semana donde Dios me ha hablado mucho de cerca de esto aquí. ¿Por qué? Porque hay dos formas de ver esta palabra. La primera de esta forma que se ve esta palabra, o que se usa generalmente en el original griego, se llama upomone, que no es esta palabra, pero están otros versos. Y está relacionada a la paciencia o a soportar en el sentido de circunstancias de la vida. Por ejemplo, vino una pandemia y nadie la pudo elegir, ¿verdad? Simplemente vino y nos tocó a todos soportarla. De repente muere un familiar cercano que no estaba en los planes, bueno, nadie planea a alguien que va a morir, ¿no? Pero no estaba en una situación y pues eso sí, toca soportar, o sea no lo esperabas. O cosas que están en la naturaleza, cosas que no puedes manejar. Y se usa esta palabra, upomone. Y de verdad que, no voy a decir bueno, porque, bueno, voy a decirlo como lo pienso. ¿Vale? Sería bonito que esta palabra fuera la que se usa acá. Pero no se usa la palabra upomone. No está hablando Pablo de circunstancias que tú no puedas elegir. Pablo está usando la palabra que en griego se llama macrotimia. Y esta palabra se refiere a soportar a las personas con temperamentos complicados. Se refiere a sufrir a las personas. Y ahora el texto cobra más sentido, pues. Porque Pablo, ¿por qué hablaría de soportarnos unos a otros? Si en una madurez plena de la iglesia, pues todos entenderían quién es Cristo, todos entenderían de dónde vienen, todos entenderían quiénes somos, y hubiera una uniformidad en el crecimiento, y pues soportarse ahí es fácil. Porque, yo entiendo que está creciendo mi hermano, pues no lo vamos, lo abrazamos y oramos por él. Pero la realidad es que no pasa eso, pues. Que apenas me dicen algo que no me gusta y estoy en ese momento descuadrado y se me sale todo y es la realidad, es la realidad de la iglesia. Entonces justamente por esa razón Pablo nos dice, soportarnos con paciencia los unos con los otros en amor. Porque yo te voy a decir esto, y voy a poner este ejemplo de los niños, es muy sencillo tener que ir y cambiarle pañal a un bebé que se echó caca, ¿verdad? Imagínate un bebé espiritual, pues. Vas y le cambias su pañalito y hasta quiere ser parte y se pelea el suegro, se pelea el tío, el hermano, el padrino, el abuelo, que yo lo cambio, que ya venimos primera vez, si te equivocas no pasa nada, sigue adelante, camina con nosotros, voy a orar por ti. Pero cuando viene el hermano que debería ser maduro en la fe, o la hermana que debería estar siendo maestra de la palabra, y se hace caca, ¿quién le quiere cambiar el pañal? Por decir ese ejemplo, ¿quién quiere ir? ¿Quién quiere realmente ir a esa persona? Es que es muy sencillo abandonar. Pero no hemos olvidado que siguen siendo parte del cuerpo de Cristo. Me decía otra semana el suegro, y es real, Dios no ha hecho excepción de personas.
¿Por qué nosotros sí la vamos a hacer? Es que debería ser maduro ese hermano, ya no tendríamos que hacer esto con él. Pero así Dios lo ama, así sigue de pie. Lo mismo voy a venir a la mente que nos enseña de que el que está de pie para el Señor. Y el que cae, para el Señor cae. ¿Por qué nosotros tenemos que tomar esta posición como iglesia? De ver a quién reclutamos y a quién decimos con él hasta el final. Y a que no nos gusta, pues no, ahí se queda. Si se dan cuenta, es lo mismo que hace el mundo. Es lo mismo que hace el mundo. Una persona imposible de tratar, ahí se queda. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la iglesia? ¿Qué cosa hace la diferencia en la iglesia? Dios nos ha llamado voy a decirlo en el griego para que así quede claro, del griego, nos ha llamado a microtimiar, no a la etapa, a macrotimia, a poder soportar realmente a estos creyentes, porque siguen siendo creyentes, han creído en el Señor. De verdad que ese ejemplo a mí cuando lo escuché me partió en dos, de verdad. Porque sí, es cierto, cuando es bebé, pues mi esposa que es súper asquienta, por así, cuando tiene que tener un bebé recién nacido y cambiarlo, uy, pero cuando le toca a un niño de 3 años cambiarle el pañal, vomita ella, vomita el Tiago, vomita el Mateo, vomita el Lucet, todos vomitan, porque no quieren. Exacto. Entonces intentamos estas cosas, como iglesia nos llamamos a soportarnos unos a otros. Vamos a sacarnos aquí porque todavía sigue a la mitad del capítulo de la primera parte, pero la iglesia está hecha para todo tipo de personas. Y es normal y es bueno, aunque le parezca mentira, es bueno y saludable que haya gente con temperamentos insoportables. Es bueno que haya gente que no podamos tratar. ¿Por qué? No porque Dios quiere que la iglesia se pelee, no. Es que Dios va a tratar con cada uno de nosotros en el sentido de poder entender que esto es iglesia. Si no fuera un club social, pues, y mañana te quejas con el pastor, en su membresía le pones que le ponga no acto. Si fuera un club social la iglesia, pero no es un club social. Hay hombres en la Biblia, como Eliseo, como Elías, que tenían un temperamento horrible. Elías no quería a Eliseo. Se llevaban mal. Y ahí estaba Eliseo, pues, ¿no? Que iba a recibir la segunda porción, el doble de porción de Elías. Ahí estaba. Moisés dice en la Biblia que cuando es llamado, quiso resolver un conflicto interno. ¿Y qué terminó haciendo? Matando a un egipcio, ¿verdad? Y sale corriendo de su suegro, bueno, que fue su suegro más adelante. Él estuvo 40 años. Y dice en Números 12:3, creo que es, que Moisés, después de ese proceso, era el hombre más apacible de toda la tierra. Que no había hombre más manso como Moisés. La pregunta es, ¿tú y yo le servimos a Dios en modo salvaje o le servimos a Dios más en modo mansedumbre? en modo mansedumbre. Le servimos a Dios más tratados, siendo transformados por Él. Pero es necesario entender quiénes somos, por qué estamos aquí y por qué estamos en una iglesia. No solamente hemos venido para comer el domingo con los suegros. Hemos venido para realmente conocer lo que quiere decirnos. Vamos a orar y nos hemos quedado en el versículo, acabando el versículo 2. Señor Jesús, Espíritu de Dios, te doy gracias, Señor, porque eres bueno y te pedimos perdón si como iglesia, Señor, nos equivocamos en tanto por ignorancia, Señor. De verdad que te pido que sea tu palabra quien trate con nosotros, quien nos alinee. No te pedimos ser una iglesia perfecta, ser una iglesia, Padre, saludable, basada en tus principios, en tus fundamentos, y que en medio de nuestros errores, Padre, podamos reconocerlos, arrepentirnos y volvernos a ti, Señor Jesús. Te pido que trates con los que estamos aquí, que nos muestre, Señor, tu propósito, que si tenemos que volver a ti, que volvamos, Padre, con corazones contristos y humillados, reconociendo que nos esperas con brazos abiertos, Padre. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Bendice a tu iglesia, bendice a aquellas personas que nos ven en las redes. Te pido que si alguien no te conoce o tiene dudas, Señor, de su posición en ti, que pueda entregarse, arrepentirse y volverse a ti, Señor.
Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén y amén.